escuchar lo que dice el libro de Mateo, versículo 28, verso 6. Desde el verso 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y ese es nuestro mensaje en este día. Hoy reconocemos que aunque el Señor murió en la cruz, en este día nosotros recordamos que Él venció a la muerte y ha resucitado. Y ha vencido esa muerte, y ha vencido toda escasez, y ha vencido todo dolor, y ha vencido todo pecado, y nos ha dado a nosotros la victoria. Por eso, Señor, en esta mañana estamos reunidos delante de ti, agradecidos, Señor, por lo que hiciste por nosotros en esa cruz, porque llevaste nuestros pecados, porque llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores, Señor, todo aquello que no nos permitía estar en libertad, y nos has dado salvación. Esa es nuestra buena nueva, Señor, que tú ya no estás entre los muertos, sino que has resucitado, y a cada uno de nosotros nos has concedido la victoria, Señor. Por eso hoy elevamos delante de ti, Señor, una fuerte ofrenda de palmas a tu nombre, Señor. Aquel que venció a la muerte, aquel, Señor, que nos dio vida eterna, aquel que nos dio la victoria. A ti te alabamos en este día, a ti te bendecimos, a ti te reconocemos, Señor, porque en ti, Padre amado, tenemos, Señor, suplida toda necesidad y ganada, Señor, toda victoria. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra y todo el poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. ¿Qué tal si hoy le alabamos y le adoramos con todo nuestro corazón? Porque Él ganó la batalla por nosotros. Amén. Vamos a darle una vez más una fuerte ofrenda de palmas. De mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, cautivado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que
todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Sí, Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dígase a la iglesia. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dele fuerte esas palmas a nuestro Rey, porque Él ha vencido, es nuestro Rey vencedor. Hoy celebramos la victoria más grande de la humanidad, el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le alabamos, por eso exaltamos su nombre en esta mañana y todos los días. Amén. Dele fuerte palmas al Rey y le alabamos con todo el corazón. Sí, Señor. Con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Tú has vencido, Señor. Te levantaste con poder de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Jesucristo. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene Que ya. abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Dilo. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene Que ya. abran las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle Eternidad. por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Dios, pero también esperamos la gloriosa venida de Él. Y cuando venga, Él nos llevará y nosotros vamos a volver con Él, cantando, danzando, gritando solo para Él. ¡Sí, fuerte! Volveremos cantando, Cantando. volveremos danzando, Danzando. volveremos con gozo, volveremos gritando. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Sí, Señor. Aleluya. Te celebramos, Señor.
perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No Sí, hay Señor. lugar más alto. más grande que estar a tus pies. Vamos a levantar nuestras voces. Dígale, no hay lugar más alto, más grande. No hay lugar más grande. No hay lugar más alto. Vamos, díselo a él. No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies. estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande. estar a tus pies, Vamos, iglesia, díselo. estar a tus pies, No hay lugar más alto, más grande estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Vamos, dile, y aquí permaneceré. Y aquí Permaneceré postrado, dile, postrado a... tus pies, Levanta tu voz, iglesia, dile, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. solo la iglesia, y aquí permaneceré. Y aquí A los pies no hay lugar más alto, dígale. No hay lugar más grande que estar a tus pies. Una última vez. No hay lugar más grande que estar. Gracias le damos a Jesús. Dale esta ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Dáselo fuerte. ¿Cuántos saben que Él vive? Dale gritos de júbilo. Amén, amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Podemos tomar asiento. Gracias al Señor. Estamos aquí reunidos para celebrar la victoria en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Vamos este momento a abrir la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13. He titulado a este sermón La victoria en la cruz. Y hoy celebramos la resurrección también. Vamos a terminar viendo algunos versículos de lo que es la resurrección. ¿Cuántos me dicen amén? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera
desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Oremos, cierra tus ojos ahí. Padre, gracias te damos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Hoy, Señor, te pedimos que bendigas este mensaje y celebramos la victoria en la cruz, pero también celebramos la resurrección. Mi Salvador vive. Di conmigo, mi Salvador vive. Gracias, Señor. Oramos para que bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo por Facebook Live, por la televisión. Gracias le damos a Jesús por su misericordia, por su bondad. En Él tenemos vida. Y acabamos de leer un texto muy importante donde habla que en la cruz del Calvario se dio la victoria más poderosa que ha habido en toda la historia, que es la de Cristo Jesús, la de Cristo venciendo a las tinieblas, la de Cristo ganando la batalla, la de Cristo llevando nuestros pecados en el madero para que nosotros hoy podamos ser perdonados. Aquí podemos ver que en la cruz es donde nosotros somos liberados. Podemos ver que en la cruz fuimos sanados. ¿Cuántos le dan palmas a Jesús? Amén. Y algo muy importante, es en la cruz donde nosotros tenemos vida, obtuvimos la vida de Jesús. Él no se bajó del madero por amor a nosotros. Así que en este tiempo vamos a estudiar 4 puntos acerca de la cruz. Mi primer punto es que en la cruz fuimos libres del pecado. Diga conmigo, soy libre del pecado. Vamos a leer segunda de Colosenses capítulo 2, verso 13. Regresemos al texto. Colosenses 2:13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Pues ahí en la cruz el Señor llevó todos los pecados del mundo. La Biblia dice que Él se hizo maldición para que nosotros recibamos la bendición. ¿Qué dice la palabra? Escrito está: maldito el que muere colgado de un madero. Pues el Santo de Israel, el Cordero de Dios, fue ahí sacrificado para llevar todos los pecados de la humanidad. Y gracias a ese sacrificio es que nosotros hemos sido libres del pecado. Recuerden que el pecado ha sido el impedimento para que el hombre, la mujer, puedan entrar al trono de la gracia. Pero gracias a la sangre de Cristo, hoy el Padre mira a su Hijo en nosotros, nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo. Y recordemos, la muerte de cruz era una de las muertes más terribles que se hacía en la antigüedad. Los romanos la usaban como un castigo para que todos tengan temor. Era un método cruel y humillante. Y es ahí donde el Señor fue. El Señor bebió la copa. Por eso cuando Él estaba en la cruz, sintió que el Padre le abandonó. Por eso dijo: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué nos separa de Dios? Es el pecado. Pues en ese momento Jesús estaba llevando todos los pecados en el madero y sentía como que Él se alejaba del Padre Celestial. Pero gracias a ese sacrificio, a esa sangre derramada en la cruz, nosotros recibimos el perdón de pecados. Dele palmas a Jesús. Amén. Acompáñame a la palabra, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Escucha lo que dice el apóstol Pedro. Esto sucedió en la cruz. Dice así: y Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Él llevó nuestros pecados. ¿Qué más dice? Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto.
Por sus heridas somos sanados. En la versión Reina Valera dice, por sus llagas hemos sido sanados. El pecado quiere decir falla. El pecado quiere decir errar al blanco. Esas son las definiciones de lo que es el pecado. El pecado, significa ser incapaz de llegar a la meta. Y el pecado ha sido el problema de la humanidad desde el momento en que la primera pareja desobedeció al Señor. Ellos murieron espiritualmente. Y desde ahí, por la línea sanguínea, viene esa maldición del pecado. Pero la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque el diablo engañó al hombre en el huerto. Y de ahí viene el postrer Adán, que nos libera. Así como el pecado y la muerte entró por el hombre al mundo, a través de su Hijo viene la vida, viene el perdón de pecados. Entonces, el Señor en la cruz hizo que nosotros seamos libres de esa maldición. Ahora, todo aquel que reconoce que Jesucristo es el Señor y se arrepiente, recibe el perdón de pecados y tiene nueva vida y puede entrar al lugar santísimo. Mira esto que dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Estoy utilizando la versión NTV, tenemos las diapositivas. Mira, y todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. En Romanos 3:23, otra cita para que podamos ver lo que hizo el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo hoy podemos acercarnos, porque Él nos perdona los pecados. Mira, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, en la versión Reina Valera dice, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice que el pecado aleja a las personas del Señor. Pero cuando Cristo vino y murió una sola vez para siempre, nosotros fuimos libres de esa condenación. En la cruz fuimos libres del pecado y nuestros pecados han sido perdonados. Dale palmas al Rey. Amén. Y esta es una realidad que todos aquellos que viven bajo el reino de las tinieblas, porque hay el reino de la luz, los que están lejos de Dios viven en pecado. Por eso necesitamos un Salvador. Gracias al sacrificio de Cristo podemos tener esa bendición de recibir el perdón de pecados. Un texto más, Colosenses capítulo 1, verso 13. Mira el rescate divino. ¿Qué nos impedía entrar al lugar santísimo? ¿Qué nos impedía tener comunión con Dios? Pues era el pecado. Mira, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y el verso 14 dice, ¿quién compró nuestra libertad? ¿Y qué más dice ahí? Y perdonó nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo llamaba la atención a los corintios y les decía, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y sabe cuál fue el precio? El precio de la sangre de Jesucristo. Yo siempre digo esto, lo más valioso, lo más hermoso que había en el cielo fue dado por amor a nosotros. Hubo un intercambio. Él tomó nuestro lugar para que nosotros recibamos bendición y vida eterna. Dale palmas a Jesús. Amén. Segunda cosa que vemos aquí es que en la cruz recibimos la vida. Amén. Dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Una persona que está lejos del Señor está muerto en vida. Pero una persona que se acerca a Cristo Jesús recibe la vida, recibe
la salvación. Miremos las consecuencias del pecado. El diablo vino para matar, robar y destruir. Está escrito en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida eterna. El pecado nos roba, el pecado nos destruye, el pecado nos aleja de Dios. Pero cuando viene Jesucristo a la vida de cada persona, hay salvación, hay perdón, hay misericordia, hay restauración. Y ahí podemos tener esa vida, vida en abundancia. ¿Cuántos quieren la vida de Jesús? Amén. Romanos capítulo 6, verso 23. Mira qué dice la palabra. Por eso no teníamos vida, porque teníamos condenación. Aquí dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. En la versión Reina Valera dice, la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice ahí después? Pero la dádiva, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay vida en Jesús. Cuando uno vive lejos de Cristo, vive en pecado. Alguna vez una persona trató de darme un billete falso. Y hace años atrás yo ya sabía que esta persona hacía estas cosas malas. Y me dio un vuelto. Y cuando me dio el vuelto, yo ya supe que era un billete falso. Porque ya había sabido de esta persona. Él no me conocía, pero yo sí. Le vi en 2 ocasiones. La primera vez le vi estafando y la segunda vez me trató de estafar a mí. Y antes de que esta persona me diera el billete falso, yo le di este texto bíblico y le dije, la paga del pecado es muerte. Y este hombre que estaba a punto de tratar de engañarme, dijo, no, pero yo no he hecho nada malo. Yo dije, sí, tú eres un estafador. ¿Y sabe qué? Yo le dije, necesitas arrepentirte. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Irse corriendo. Él vivía en pecado, él vivía estafando a las demás personas. Y es verdad, queridos amigos, hermanos en Cristo, el pecado nos pasa la factura. Tarde o temprano, puede que tú digas, no, es que yo estoy bien económicamente, nadie ha descubierto lo que estoy haciendo. Pero la Biblia dice que el pecado tiene una paga y la paga es llevarnos a la muerte espiritual y la muerte física. Por eso necesitamos arrepentimiento. Diga conmigo, yo necesito arrepentimiento. Las primeras palabras de Jesucristo en su ministerio fueron arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahora el reino de Dios está entre nosotros. Todos los días necesitamos reconocer que hemos fallado y ponernos a cuentas con nuestro Señor. Y si hemos estado alejados de Él, porque a veces estando en la iglesia podemos alejarnos, podemos comenzar un proceso de caída, porque el pecado, caer en pecado no es de la noche a la mañana, es un proceso. Y en ese momento reconocer que necesito una vez más el perdón de Cristo. Jesús nos quiere perdonar. Jesús quiere ver en nosotros un verdadero arrepentimiento, que es un cambio de mente y de acciones. Cuando uno reconoce que necesita de Dios, cuando uno ya no quiere más la muerte, cuando uno ya no quiere más la paga del pecado, quiere la vida de Cristo, uno debe confesar con su boca que necesita un verdadero cambio y confesar que Jesucristo es el Rey. Y ahí recibiremos el perdón de pecados. Amén. Por eso creer en la cruz, creer que en el madero el Señor se llevó todos los pecados, creer que Él resucitó nos hace libres. ¿Cuántos creen que Él resucitó? Dale palmas al Rey, amén. Porque si Cristo no hubiese resucitado, todavía estuviéramos en nuestros pecados. Eso dijo Pablo. Leamos 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Dice así:
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Por eso Jesucristo resucitó y vamos a ver algunos testimonios de aquellos que le vieron resucitado. Solo una persona que ha visto puede constatar, incluso dar su vida, de que es veraz. Y Él vive. La muerte y resurrección de Jesús nos libera. La resurrección de Cristo es la confirmación de que Jesucristo venció a la muerte y ahora podemos tener esa vida en abundancia. La resurrección de Cristo hace evidente la verdad del Evangelio, es la veracidad. Todos los profetas de todas las religiones del mundo están en una tumba, pero solo los cristianos tenemos la tumba vacía. Ahí está la tumba vacía. Porque Él vive, diga, Cristo vive. Amén. Mira, 1 Corintios 15, 19. Si es que no hubiese Jesucristo venido, no habría salvación. Si es que no hubiese Jesucristo venido y muerto en la cruz, nada tendría sentido. Pero ¿qué dice Pablo? Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque Jesús venció a la muerte, Él nos ha prometido vida eterna. Y hay mucha gente que no cree, solo quieren morir y ya. Pero aquellos que creemos vamos a vivir eternamente. ¿Y sabes desde cuándo comienza la vida eterna? Desde el mismo momento en que conocemos a Dios, la verdadera vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, son palabras de Jesús, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando alguien necesita vida, tiene que conocer al verdadero Dios, y a través de Jesucristo comenzamos a tener esa vida eterna. Porque puede haber muchas personas que digan, no, yo soy ateo, no creo. Puedes ir a condenación. La Biblia dice, el que cree tiene vida. El que no cree ya ha sido condenado. Es así de sencillo. La vida está en Jesús. Diga conmigo, la vida está en Jesús. ¿Y qué más dice? Y esa vida se nos manifestó, el Verbo viviente. Esa vida es la que da luz a los hombres. Esa vida, ese Jesucristo, ese Verbo, es aquel que nos lleva de las tinieblas a su reino de luz. Dale palmas a Jesús, amén. Tercera cosa que hizo Jesús en la cruz es que en la cruz fue anulada toda acta contraria. Vamos a leer Colosenses 2:14, dice así: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Sabía usted que Pablo está refiriéndose muy probablemente a la ley, que era imposible de cumplirse, miles y miles de reglas? También habla de que cuando alguien estaba endeudado en la antigüedad, habían demandas que se escribían en pergaminos, en manuscritos. Eran documentos escritos a mano que evidenciaban que uno tenía una deuda. Pero la Biblia dice que Dios tomó esas actas condenatorias y las clavó en la cruz del Calvario y nos hizo libres de toda deuda, de toda maldición. Amén. Gálatas 3, capítulo 3, verso 10. Mira esto, lo que dice aquí. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. No había cómo. No había cómo ser justos a través de la ley. Necesitamos lo que es la gracia. Y aquí viene, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece
cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. Por eso Jesús vino y hizo algo maravilloso que se llama la gracia. Nos dio la salvación y es el mayor regalo que nosotros podemos recibir. La gracia es un regalo no merecido. No lo merecíamos, pero Él por amor lo hizo. Y eso se llama salvación. Amén. Dele palmas. Cuando Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre, el Cordero Pascual es Jesucristo. Fue el Cordero inmolado. Recuerden, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ellos constantemente tenían que presentar sacrificios, derramar sangre para recibir lo que se llama expiación. Y podían ser perdonados. Pero en el Nuevo Pacto, por eso se llama el Nuevo Pacto, y Jesús hace lo que llamamos un mandamiento sacro, la Santa Cena, la Cena del Señor. Por eso debemos recordar el sacrificio de Jesucristo, el cuerpo molido, triturado, y la sangre derramada, el pan y el vino que representan y nos hacen recordar el sacrificio de Jesucristo, porque en la cruz recibimos esa vida. Cuando Él derrama esa sangre por todos los pecadores, se cancela esa deuda enorme que habíamos tenido por la desobediencia de la ley. Veamos Romanos 7, capítulo 7, verso 6. Mira lo que dice. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo pacto, el de vivir en el Espíritu. Y ahí está, vivir una vida en el Espíritu hace la diferencia. Ya no las obras de la carne, sino vivir con los frutos del Espíritu Santo. Dele palmas a Jesús. Amén. Y la cuarta cosa, y con esto quiero terminar este sermón, es que en la cruz fue declarada la victoria contra todo principado y potestad. Vamos a leer Colosenses 2:15. De esta manera, dice la palabra, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. No sé si han leído un texto donde dice que hubo tinieblas alrededor de la cruz. El diablo pensó que había vencido. Algunos dicen que esas tinieblas podían ser millones y millones de huestes demoníacas, pensando que vencieron. Y no sabían que el Salvador, no sabían que llevar a un santo a la cruz, a uno que nunca pecó, que no conoció pecado, iba a revertir la maldición. Entonces, cuando Jesús muere, baja a las profundidades, dice la Escritura, y le quita al diablo las llaves del poder del imperio de la muerte. Y resucita al tercer día, dando vida. Y resucitan también aquellos que habían estado en el seno de Abraham, que se llama el lugar de los justos que iban en el Antiguo Testamento. Y la resurrección de Cristo es tan poderosa. Yo siempre digo esto, que si los ángeles no quitaban esas grandes rocas, esas grandes piedras que tapaban la cueva donde estaba el Señor ahí, había una explosión. Por eso está escrito, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Porque la resurrección de Cristo lo llenó todo. Y es la luz, la vida para todo el mundo. Dale palmas a Jesús. Amén. Cuando Jesucristo está en la cruz, Él clama a gran voz. Podemos leer Juan 19:30. Dice que le dieron, tenía sed,
y le dieron de beber vinagre. Dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, aquí están las palabras más impresionantes que se hayan dicho en toda la historia de la humanidad. Es el momento más importante para el mundo. Él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra griega es tetelestai, que significa pagado el precio. Diga conmigo, pagado el precio. Y ahí en el Gólgota, dale palmas a Jesús. Es el mayor grito de victoria en el Gólgota. Jesús, habiendo derramado toda su sangre, habiendo sufrido, dice que su corazón explotó por amor a nosotros. Dio su último grito. Y dice que esta palabra tetelestai se gritaba en la arena romana cuando los gladiadores vencían. Esta palabra se gritaba en las guerras, en el lugar donde estaban los ejércitos cuando había victoria. Y ahí en la cruz del Calvario Jesús gritó, pagado el precio, nos compró de toda la humanidad. Él compró con su sangre la libertad para todo aquel que en Él cree. Y ahí cuando aparentemente Jesús estaba perdiendo, las tinieblas estaban alrededor de Él, oyeron ese grito de victoria. Y dice la Biblia que los exhibió a toda potestad demoníaca, a todo poder del maligno. Los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es más, los avergonzó públicamente. ¿Y sabe qué? Hace una alegoría, porque cuando los romanos regresaban a Roma, después de una gran batalla y después de haber triunfado, traían un motín, traían el motín de guerra, traían a los líderes que se habían rebelado y entraba con toda la gloria el ejército marchando, pero atrás venían los prisioneros. ¿Y sabe qué? Jesús hizo lo mismo. La luz de Cristo alumbró todo. En ese día hubo la más grande victoria donde las tinieblas perdieron ante el Mesías. El Mesías triunfó sobre toda potestad, sobre todo demonio. Amén. Los poderes del mal cayeron y ahora podemos cantar, Satanás está bajo nuestros pies por la victoria de Jesucristo. Somos libres de toda atadura, de todo poder. Y es más, tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios. Amén. Dele palmas a Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué le fue transmitido al apóstol? Mira, y esto debe pasar de generación en generación. Esto debemos recordar siempre. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Esto pasa de generación en generación. Son las buenas noticias de gran gozo. Este es el centro del Evangelio. ¿Qué dice ahí? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. ¿Qué más dice? Fue enterrado, y esto estamos celebrando hoy, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Él vive. ¿Y qué más dice? Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Y también aquella gran multitud de 600 personas que lo vio ascender. Y él prometió
regresar pronto. Dele palmas a Jesucristo. Amén. ¿Qué nos dice la palabra en este momento? Que hoy ya no estamos muertos, que hoy ya no vivimos en el pecado, que el Salvador vino al mundo y nos ha dado vida eterna, que hay un Dios poderoso que venció la muerte y que si creemos en Él vamos a vivir con Él por siempre. Si tú crees en Jesucristo, tienes vida. Así que yo te invito este momento a cerrar tus ojos. Vamos a orar y vamos a pedir que esa gracia de Dios inunde nuestros corazones, que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas. Alguien le dijo a los apóstoles: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Puede que tú no conozcas de Jesucristo, aquellos que nos miran en la televisión o en Facebook Live, pero estás viendo este mensaje. Yo te invito a que reconozcas que Él es la vida verdadera, que no ha existido nadie como Él, que Él es el único. Vamos a decirle: gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Dile: por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Yo reconozco mis pecados, dile. Yo reconozco que he transgredido la ley y reconozco que en mis fuerzas no puedo hacer nada. Por eso necesito el favor de tu Hijo, la gracia divina. Sálvame, Señor. Sálvame, Jesús. Dile: yo te entrego mi vida y te pido que perdones todo pecado. Gracias, Jesús. Este momento, Señor, con mi boca declaro que tú eres mi Rey, mi dueño y mi Salvador. Dame la vida en abundancia que has prometido dar a los que te aman. Gracias por ese sacrificio. Y hoy reconozco que tú no estás muerto, sino que vives y reinas, y que eres mi Dios, mi Salvador, mi Mesías. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ministrar una adoración ahí donde estás y vamos a decirle: si hubiera estado ahí. Cerrado tus ojos. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir.
si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó sin dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, Vamos, dile. también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui quien laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Gracias, Jesús. Y dice la palabra, los testimonios de la resurrección, cuando la gente fue a buscar a Jesús, cuando María Magdalena llegó, cuando los discípulos llegaron, un ángel les decía: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:6, Marcos 16:6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Lucas 24:6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y él dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea juzgado y vaya a la cruz, pero resucite. Y ahora Él vive y reina. Y la palabra nos dice que debemos esperar la venida triunfal del Señor. Él vino a servir, Él vino a morir por nuestros pecados, pero la siguiente venida será para juzgar, para vindicar su reino, para rectificar todo lo malo y para darnos vida. Gracias le damos a Jesús. Vamos a darle palmas a Jesús. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies este momento. Invito a mi esposa. Vamos a preparar nuestros corazones de este momento. Amén. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 41. ¿Cuántos llegaron ya? 12:41. La ofrenda de la viuda. Y Jesús